Bien, vamos a proceder a presentar la comunicación titulada Seminario de Innovación Educativa sobre formación para una ciudadanía crítica, la evaluación entre iguales en el aula universitaria. Es presentada por mi compañera Paula Escobedo y por mí misma, Aida Sanauja, que ambas somos profesoras del Departamento de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Sociales, la Lengua y la Literatura de la Universitat Jaume I. Esta comunicación se enmarca en la línea temática de evaluación, gestión y políticas educativas del Congreso Nodos del Conocimiento 2020. Tenéis en pantalla el índice, es decir, los principales elementos que abordaremos en la comunicación. En un primer momento realizaremos una presentación sobre el seminario y también abordaremos cuál es la finalidad, es decir, el objetivo del mismo. Presentaremos las principales acciones que hemos realizado hasta la fecha, así como las mejoras que han ido introduciendo los profesores y profesoras del seminario en sus asignaturas. Y para terminar, retomaremos una idea a modo de conclusión. Bien, el seminario EVALCRI es un seminario permanente de innovación educativa que se enmarca dentro de las ayudas fomentadas por la Unidad de Formación e Innovación Educativa de la UGE. Y fue creado en el curso 2017-2018 y fue creado e impulsado por 13 profesoras y profesores del Departamento de Pedagogía. Estos profesores tienen docencia en el grado de maestro de Educación Infantil y Primaria, el máster universitario en Psicopedagogía y el máster universitario en profesora de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Bien, el principal propósito, la finalidad del seminario es fomentar la evaluación entre iguales en las aulas universitarias y reflexionar desde una perspectiva crítica en torno a las implicaciones y los beneficios que se desprenden de esta evaluación entre iguales. Las principales acciones que hemos realizado durante prácticamente estos 3 años han sido 4. La primera acción que realizamos fue revisar los antecedentes teórico-prácticos sobre la evaluación entre iguales en la educación superior, de tal manera que se realizó una revisión sistemática de la literatura para ver un poco cuál era el estado del arte, el estado de la cuestión. Asimismo, también se revisaron y se recopilaron una serie de trabajos anteriores de algunos de los integrantes del SPIE que ya tenían algún material publicado sobre este tema en cuestión. Una vez realizada esta revisión sistemática, a partir de ella se redactó 2 protocolos con cuestiones para poder realizar un grupo focal, concretamente un grupo focal con algunos de los profesores del seminario y otro grupo focal con estudiantes. De tal manera que esta revisión de la sistemática de la literatura nos permitió establecer esos elementos que se recogieron en ambos protocolos. Una vez ya se tuvieron redactadas, se procedió a realizar ambos grupos focales. Concretamente, se realizó un grupo focal con docentes universitarios que llevaban a cabo ya la evaluación entre iguales en el aula universitaria. Concretamente, participaron 5 docentes, 2 profesores ya eran titulares de universidad, otros 2 eran asociados y también había una becaria FPI que se iniciaba en la docencia universitaria. Por otro lado, realizamos otro grupo focal con 8 estudiantes. Estos estudiantes fueron propuestos por los profesores que participaron en el primer grupo focal. Concretamente, habían estudiantes del máster universitario en psicopedagogía y del grado de maestro
de infantil y primaria. Y una vez ya se realizó ambos grupos focales, se procedió a realizar una transcripción literal de los mismos y se realizó también un análisis de contenido mediante la herramienta Atlas-T. Básicamente, las categorías principales que emergieron de ese análisis las podemos sintetizar en 5. Una primera era las prácticas y estrategias empleadas para fomentar la participación del alumnado, es decir, un poco a modo descriptivo cómo se estaban llevando a cabo estas prácticas. Otra categoría hacía referencia a la motivación docente, el por qué razones llevaba a estos docentes a realizar este tipo de prácticas evaluativas. También se pudo extraer diferentes competencias desarrolladas en el estudiantado gracias a la participación y la toma en consideración en la evaluación. Pudimos extraer también condicionantes que facilitaban y dificultaban las prácticas evaluativas descritas y también propuestas de mejora. Una de las terceras acciones que realizamos se centró también en un análisis documental. Básicamente se recopilaron diferentes instrumentos y herramientas, como podéis ver en pantalla, que los miembros del SPIE pues, utilizaban para fomentar esa evaluación entre iguales o esa participación en la educación superior. Concretamente, pues, se analizaron instrumentos como las rúbricas, había rúbricas a nivel individual o también para el trabajo en grupo, y también se analizaron guías de evaluación de los proyectos APS, aprendizaje-servicio, que se estaban impulsando y llevando a cabo desde el máster universitario en psicopedagogía. Y la última acción realizada pues, se centra en la difusión de los resultados obtenidos en ambos grupos focales y un poco también visibilizar, que es lo que pretendemos con esta comunicación, el seminario EVALCRE. Hasta la fecha pues, hemos realizado una comunicación en otro foro que se centró sobre todo en la evaluación negociada y entre iguales en el máster universitario en psicopedagogía, en cómo se negociaron los criterios, los porcentajes de evaluación para evaluar los proyectos de aprendizaje-servicio que estaban llevando a cabo el alumnado, y actualmente también tenemos otros 2 trabajos del análisis de contenido realizado en los grupos focales en revisión. Bien, paralelo a todo este trabajo, lo que se pretendía básicamente era que el seminario pues, era un espacio de encuentro, de reflexión del profesorado para compartir también las prácticas que se estaban llevando a cabo y que aquellos docentes que ya tenían una trayectoria sobre cómo fomentar esa participación más democrática en el aula o esa evaluación entre iguales, pues sirvieran un poco de ejemplo o de inspiración para el profesorado más novel que se estaba estrenando en este tipo de prácticas. ¿Vale? Por tanto, las mejoras que se realizaron básicamente se centraron en 4 elementos. Una fue la de negociar los criterios de evaluación con el alumnado, incorporar en algunos casos procesos de evaluación entre iguales, en algunas asignaturas que no se llevaban a cabo. También fomentar la autoevaluación informada de los estudiantes, partiendo siempre un poco de esa idea más crítica, más reflexiva hacia la mejora, focalizando en la idea de la evaluación como un elemento importante para el aprendizaje. Y, por último, también nos centramos en esa evaluación informada, sobre todo en las exposiciones en grupo, y cómo dar ese feedback tanto del profesorado como del resto de compañeros del aula. Y bien, a modo de cierre, para concluir,
Decir que caminar hacia una formación para una ciudadanía crítica obviamente pasa por compartir, negociar y dialogar sobre diferentes componentes que en este caso están presentes en las prácticas de evaluación. Y hasta aquí nuestra breve presentación del seminario EVALCRI. Quedamos a vuestra disposición. Tenéis nuestros correos electrónicos por si estimáis oportuno poneros en contacto con nosotras. Muchas gracias por vuestra atención.